emocional. ¿Cómo tener paciencia con los más chiquititos? Queremos dar la bienvenida a Erika Rittner. Ella es psicóloga infantil. Erika, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Qué gusto que estés junto a nosotros y nos visites de nuevamente. La paciencia con los más pequeñitos. Cuéntanos un poquito cómo poder desarrollarla. ¿Se puede? ¿No se puede? En realidad ya es que uno dice, no, yo la verdad tengo hijos y les amo con todo mi corazón, pero es que me falta muchísimo paciencia. ¿Es algo que se puede desarrollar? Sí, se puede. O sea, no tiene que ver tanto con una habilidad que uno tenga, porque bueno, cada uno tiene sus características también como papá. Todos tenemos un límite también, llegamos a un punto, pero lo importante para no llegar a perder la paciencia, lo importante es tener un buen sistema de conducta siempre. Cuando uno no tiene una buena forma de dar refuerzos positivos, refuerzos negativos, no hay una coherencia, es muy difícil llegar a a poder manejar esta conducta, porque no hay una muy buena estrategia. Pero tiene que ver con eso. Las estrategias que usamos dependen mucho de la edad del niño, las habilidades que pueda tener o no, si tiene o no alguna discapacidad. Las estrategias pueden ser algún sistema de puntos, alguna economía de fichas. Lo que hacen es tener una forma coherente de repartir estos refuerzos positivos y negativos. Porque muchas veces, si no, lo que hacemos es llegar al punto de o gritarle al chico para que nos haga caso, que tampoco es bueno, porque uno no quiere que el chico nos haga caso porque nos tiene, claro, porque nos tiene miedo, porque si no me van a pegar, porque si no esto, que a veces es lo que termina pasando. O peor, sobornarlo. Dale, que si lo haces te doy tal cosa. Claro. El niño, no. Bueno, entonces te doy otra. No. Entonces te doy hasta que le damos algo que le guste y nos hace caso. La verdad es que ninguna de esas dos nos sirven, porque o lo estamos sobornando y la próxima vez que le pidamos algo me va a decir, ¿qué me das a cambio? O lo va a hacer por miedo. Y a veces, bueno, usamos estas dos y ninguna de las dos nos sirve, porque al final estamos modificando la conducta, pero de alguna mala forma, digamos. No queremos que haga estas cosas por miedo o por soborno. Entonces ahí sí necesitamos un buen sistema de conducta que lo que nos hace es dar el mismo criterio para todos. No que, bueno, con mamá esto, pero con papá lo otro, pero cuando voy a lo de allá me dejan y acá no me dejan. Si no hay un solo criterio, bueno, siempre tenemos un problema. Allá sí, allá no. ¿Qué me das a cambio? ¿Llorar o gritar para que le hagamos caso? Ninguna de las dos nos sirve. Y justo esta parte es importantísima, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos de esta parte de los caracteres que tiene cada uno, de quizá cuando hay un niño con algún tipo de discapacidad, pero sobre todo esta parte cuando no se lleva un modo de conducta o digamos un criterio de conducta generalizado, ahí se complica cuando tenemos los abuelos que quizá consienten demasiado, o cuando los chicos se comportan de una forma diferente con papá y con mamá. ¿Cómo llegaríamos entonces a establecer algo sin herir susceptibilidades, ¿no es cierto? Porque los abuelos así, a veces viene ese problema cuando nosotros disciplinamos o tratamos de mantener ese orden con los chicos, que los abuelos sienten quizá cierta incomodidad o que le restamos autoridad, o que al poner esa autoridad se sienten heridos los abuelos. ¿Cómo hacemos para manejar esa parte? Sí, muchas veces pasa. Por lo general en el consultorio, cuando nosotros les damos una estrategia de conducta a los papás, yo por lo general les digo que vengan los abuelos, si hay una niñera, que venga la niñera, porque no se trata de cambiar las características de cada papá o el abuelo. A ver, no está mal que el abuelo consienta al nieto, digamos, pero estos que para nosotros son estos refuerzos positivos, lo que nosotros le damos al niño, no es que se lo vamos a empezar a negar al niño o al abuelo a que se los dé, sino que lo unimos en este sistema de conducta que lo que hace es unificar el criterio. Si en casa el niño perdió tal cosa por haber hecho tal otra, en la casa del abuelo tiene que pasar lo mismo. Y no porque el abuelo sea bueno o malo, porque le da o no le da, sino porque estamos educando al niño. Y si hubo una conducta y nosotros planteamos esa consecuencia, por ejemplo, perdió X cosa, en la casa del abuelo se tiene que mantener esa consecuencia, porque si no, sí nos pasa que en la casa la mamá pone un límite y después el chico, me ha pasado en el consultorio, el chico va y le dice a la mamá, no importa, porque total el abuelo me lo da. Ay, me puedo morir. Sí, entonces si no tenemos el mismo criterio, porque no se trata de tener las mismas características cada uno, porque es imposible, pero sí el mismo criterio. Si no manejamos el mismo criterio, y probablemente el abuelo le dé, yo venga y me enoje porque el abuelo le dio y yo le había dicho que no. Y ahí sí terminamos todos desbordándonos y el chico en el medio, entre el grito del abuelo y los papás,
porque la verdad es que entre ellos no se pudieron poner de acuerdo. Entonces el sistema de conducta lo que sirve es para eso, para unificar el criterio y no tener que llegar a enojarme o sobornar al niño para que nos haga caso. Sí, dejar las reglas claras siempre es súper importante. Yo sí creo que en mi caso, pues yo sí marqué mucho eso. Yo hablé con mis suegros, yo con mis papás y les dije, a ver, está perfecto, ustedes les aman y yo entiendo, pero mis reglas son mis reglas y porfa respeten mis reglas. Entonces creo que también eso sí es importante poderlo manejar. De ahí, por ahí teníamos algún mensaje que decía, pero es que sí se puede después de no tener paciencia, claro que se puede. A mí, yo era o sea, de verdad como de las más impacientes, impacientes, impresionantes, pero creo que trabajar nosotros en las emociones también es importante y validar también como padres lo que sentimos, lo que nos está pasando, solamente que empezar a calmarnos un poco y trabajar en eso. A brotar, ¿no? Y trabajar. Aquí tenemos, dice, buenos días, pueden leer mi mensaje, por favor, para la invitada. Yo tengo un niño de 9 años, pero yo no tengo mucha paciencia. Cuando vamos a hacer deberes, yo me estreso y le grito. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, cuando trabajamos esto de los deberes, sí hay varias cosas que yo recomiendo. Muchas veces el adulto cuando se sienta con el niño, se sienta y quiere hacer la tarea del punto 1 al último punto de corrido. La verdad es que es muy difícil, porque también está probado el tiempo de atención que tenemos los adultos, el de los niños también es mucho más chico. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros. No sé, uno se sienta a estudiar, tampoco estudia de corrido. Cuando se cansó, no sé, se para, se come un sanguichito y vuelve a sentarse a seguir estudiando. Con los chicos lo que yo planteo, siempre usamos una agenda visual para pautar los momentos de trabajo y los de descanso. Vamos a necesitar un descanso y yo lo daría mucho antes de los 45 minutos. Yo lo haría capaz a los 30 con un chico de 9 años, porque si no, después de los 30 minutos lo perdimos. Es insistir, no me estás prestando atención, te dije, no me escuchás. Entonces yo repartiría los momentos de trabajo en bloques. Trabajo, no sé, 3 ensayos, 3 ejercicios de matemática, descanso. Ojo, el descanso no puede ser anda a mirar la tele, porque no lo vamos a volver a traer para que siente. Puede ser, no sé, que vaya, coma unas galletas y vuelva. Si es un chico chiquito, por ahí le podemos dejar hacer un dibujo, pero no le damos una hoja así, porque la va a querer dibujar toda. Le damos una hoja así. Se terminó la hoja, se terminó el descanso. Se terminan las galletas, también se termina el descanso. Es más fácil volver a la mesa. Seguimos con las otras actividades y así vamos renovando con este descanso el periodo de atención del niño. Perdón, mi gordito, y también es un descanso para nosotros, también. Porque de verdad para renovar nuestra paciencia. Hay que ser súper honestos. Hay gente, hay papás que sí tienen muchísima paciencia, pero es que sí, en realidad hay otros que no. Entonces, este ejemplo que tú nos estás poniendo es para que nosotros también nos levantamos, salgamos a la ventana, respiremos un poco y nos demos un tiempo, un espacio, porque así como ellos terminan colapsados, nosotros también terminamos colapsados. Y termina siendo que el momento de hacer la tarea todos los días es una pelea, un tormento. Llanto, claro, y es muy difícil. Obviamente eso se suma a las estrategias de conducta, no es solamente con que separar la tarea en bloques ya está todo bien, pero bueno, es una forma de empezar, si no se satura el chico. Sí, lo que nos está preguntando por acá por apuntador nuestra querida jefa y nos dice, ¿qué pasa si sentimos que ya se nos fue de las manos? Se nos fue de las manos, los pequeños en casa, vivimos en una anarquía total, pero decidimos, porque ya topamos fondo, empezar a buscar una rutina de disciplina, una estrategia de disciplina, de organizarnos en cuanto a tareas, de tener estas consecuencias ante faltas que pudieron existir en casa. ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cómo podríamos ir empezando con esta comunicación, con el sentarnos a razonar de las consecuencias, etcétera? ¿Cuál sería esa estrategia? Bueno, la verdad es muy difícil. No, esto de sentarse a razonar con los chicos, lo decíamos la otra vez. No por a un niño decirle, portate bien o tenés que hacer la tarea porque es importante para tu futuro. No por eso vamos a lograr que lo haga tranquilo. Ahí sí vamos a necesitar las estrategias. Lo importante es que cuando perdamos cuando perdamos la paciencia, no recurrir al grito como una forma de resolver ese problema. Y tampoco, les doy un ejemplo, estamos haciendo la tarea, el chico ya llora, patalea, grita, y uno le dice, en ese momento, bueno, dale, anda a descansar. Eso no sirve. Yo podía unirme al lloro, le cuento, querida invitada, porque yo tampoco entendía matemáticas, entonces podíamos sentarnos los dos a llorar en combo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, yo en esos casos recomiendo una profesora aparte, que no seamos nosotros los que nos encarguemos en ese caso, porque si llora y demás y nosotros no sabemos explicarle, no podemos...
Es una buena forma de que alguien asuma la responsabilidad con algo que sabe. Yo ahí sí recomiendo eso. Si no podemos recurrir a las estrategias de conducta, no nos están sirviendo porque no servimos en ese caso, ahí sí podemos pedirle a alguien más que se encargue. Pero sí, lo importante es que cuando pasen estas cosas, sea que tengan que ver con la tarea o con lo que tengan que ver, sí recurrir a una buena estrategia, no al grito o al soborno o estas cosas. Y saber también que nuestros hijos nos miden tanto es impresionante, porque yo con mi hijo a veces soy, Diosito mío, dame paciencia, porque si me das fuerza, la ahorco. Conocen el límite. Claro, y ellos saben y siguen y van subiendo y Dios mío, yo a ratos digo, ahora sí voy a explotar. Entonces es el momento en el que yo le digo, espérate amor, voy al baño, y en el baño estoy antes de gritarle o de reaccionar mal, porque claro, ellos miden muchísimo hasta dónde pueden llegar con nosotros. Buenos días, tengo un hijo de 9 años y tuve un bebé, y mi niño ha cambiado el carácter, se ha vuelto mucho más explosivo y busca pelear conmigo por todo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo mismo, ahí no hay una sola receta que pueda llegar a servir. Estaría bueno que sí, pero no. Ahí yo me imagino que deben de estar pasando varias cosas. No solamente una cuestión de conducta, sino también una cuestión emocional. Por ahí él antes conseguía la atención de la mamá de alguna forma, por ahí un poco más rápido. Ahora ve que la mamá por ahí tanta atención no le está prestando, y a veces los chicos sí recurren a estrategias poco eficaces para llamarlos la atención. Como el típico mamá, 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 mamá. Ya lo escuchamos. Pero sigue. ¿Por qué? Porque en algún momento termina siendo eficaz. Yo en algún momento, aunque sea gritarle, me doy vuelta. Igual consiguió nuestra atención. Entonces yo me imagino que en este caso algo de conseguir la atención estará pasando, pero él no puede conseguir, no le podemos reforzar que consiga la atención teniendo conductas disruptivas, por ejemplo. En ese caso, bueno, a él le tocaría extinguir, usar alguna estrategia, dependiendo mucho de la situación. Porque también creo que aquí entenderle al niño de 9 años, obviamente, no por tal vez lo malcriado que esté, sino porque llegó una nueva criatura a casa, y saber que él tenía toda la atención, no solamente de mamá, papá, toda la familia, seguramente abuelitos, tíos, y que de repente hay un bebé y inconscientemente, querramos o no, todos nos vamos a ir al bebé porque es un nuevo integrante de la familia y es chiquito y todo. Entonces también sí es entendible lo que está pasando, pero también, o sea, sí creo que es importante también marcar ciertas pautas, por ahí ¿no? Antes era mamá, ¿qué? Ahora es mamá, espera, ya voy. Y bueno, y empiezan a aparecer las conductas como una forma de conseguir la atención. No lo sabemos, pero puede ser algo que esté llegando a pasar también. Como consejos generales, ¿existe quizá una rutina que sea la ideal, ya que hablamos de las tareas, que en realidad es una de las cosas que quizá más nos inquietan en el tema paciencia? ¿Existe una rutina ideal, recomendable? Llegan los chicos a casa, ¿qué sería lo óptimo? Que coman, que descansen, que jueguen, que liberen la mente o que lleguen, no sé, ¿cuál sería lo más recomendable para ellos? Bueno, mantener una estructura que se mantenga a lo largo de los días siempre es lo mejor. Cuando los chicos llegan, bueno, depende de la hora que lleguen, si les toca comer, sí está bueno un descanso después de volver del colegio, porque llegar del colegio y ponerse a hacer la tarea sin un descanso en el medio es agotador. Es como cuando uno llega de trabajar y se sienta y no quiere hacer nada un rato. Así que está bien tener un descanso, pero sí, para mí lo más recomendable es que este descanso sea pautado. Se usa en psicología una agenda que se llama agenda visual, que es con imágenes, donde está pautado lo que el niño va a hacer todo el día, porque si no, un adulto cuando se va a dormir la noche anterior piensa, bueno, yo mañana esto, lo otro, voy a hacer... El chico capaz hasta 5 minutos antes que viene mamá y le dice, ¿nos vamos a hacer esto? Capaz no tiene idea. Y es algo que desregula mucho. Muchas veces nos pasa cuando el chico está entretenido haciendo algo y uno le dice, bueno, listo, vamos a hacer la tarea o nos tenemos que ir a tal lado. No, no quiero. Porque está entretenido haciendo lo que estaba haciendo y nunca pudo anticipar lo que iba a pasar. Entonces, para mí usar una agenda visual es la mejor opción. Si hay con chicos por ahí más grandes, la podemos hacer escrita, pero que cada momento del día esté pautado y que él ya sepa de antemano lo que va a pasar. Y otra cosa que se suele recomendar es que estas actividades estén intercaladas. Una difícil, una fácil, una difícil, una fácil, para que esta fácil sirva para... Como un poco para de relajarse, claro, para bajar la ansiedad un poco y también de motivación a la anterior. Porque, por ejemplo, me toca hacer la tarea y usar la tablet. Si yo no hago la tarea, no hay tablet. Claro, pero si yo la tengo ahí y le digo, bueno, déjala, que vamos a hacer la tarea, a todo el mundo le habrá pasado. Es una pelea. Entonces sí, estos refuerzos positivos y negativos, las actividades que hay que hacer tienen que estar bien marcadas. Y que si no hay una, entonces no hay la otra.
Qué bueno, esto me parece genial y cerramos con esto. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Erika, pero me parece genial esto de establecer, si tenemos tal vez un pizarrón donde ellos pues pueden ver constantemente, sí, porque si no acabo la actividad que estoy haciendo, no puedo ir a la siguiente, y la siguiente va a ser algo que a mí me gusta, entonces voy a procurar acabar esta actividad y así también como padres vamos a poder llevar mucho mejor esta situación, a tomar en cuenta todo lo que nuestra especialista nos dijo. No es fácil, no es sencillo, es una tarea muchas veces muy complicado dependiendo porque como dije hace un momento, varias veces nuestros hijos llegan a ese límite en que nosotros ya no podemos más, pero también les recomiendo mucho trabajar en nuestras emociones. Eso es súper, súper, súper importante, y sí, validarnos también como padres lo que estamos sintiendo en ese momento, lo complicado que es. No es una tarea fácil, pero de que se puede, se puede, y existe ese amor incondicional que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, así que seguramente todos lo vamos a poder lograr. Que brota instintivamente ya cuando nace, empieza a brotar, sale. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Erika. Los números de Erika aparecieron en pantalla para que usted pues pueda tomar una cita, si gusta. Ahí están en este momento en pantalla, si gusta tomar una cita. Muchas veces como padres tampoco podemos solos, es por eso que existen los especialistas, para que nos puedan ir guiando en este proceso de hacer lo que más amamos, criar a nuestros hijos de la mejor manera. Muchísimas gracias. Continuamos con más.